Dios les bendiga, mis amados hermanos. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes de esa lucha que muchos de nosotros libramos día a día al convivir y estar rodeados de un mundo lleno de ideas seductoras que poco a poco nos van contaminando, robándonos la visión hasta dejarnos ciegos. Pero que a pesar de eso, nuestro Padre Celestial nos ha llamado a vivir una vida diferente, poniendo la mirada en Jesús como nuestro camino a seguir, siendo Él la verdad y la vida, la luz en medio de las tinieblas. Y en esa reflexión les contaba de un pequeño que se dejó arropar y que permitió que el ambiente que le rodeaba lo influenciara a tal punto que lo condujo a un destino muy cruel. Pero a mi hija, a la más pequeña, le pareció cautivadora la historia y quiso que le contara un poco más, por lo que me pareció que sería bueno también compartirlo con ustedes, para que esta pequeña historia, pero con una gran enseñanza, nos ministre a través de la palabra de Dios. Por eso hoy estaremos hablando de Kenny parte 2, el origen del mal. Kenny la Paloma nació en un hogar cristiano, un hogar lleno de amor y cariño. Era el gran rayo de ilusión para sus padres, el hijo esperado y deseado. Todas las semanas asistían a la iglesia. Incluso Kenny comenzó a aprender a tocar el piano. Con el pasar de los años se volvió un adolescente y tenía muchos amigos con los cuales les gustaba pasar gran parte de su tiempo. Ya no le emocionaba tanto como cuando era un polluelo ir a la iglesia con sus padres y mucho menos tocar el piano en la adoración. Ahora los intereses de Kenny habían cambiado y solo quería estar con sus amigos y pasarla bien. Sus padres estaban muy preocupados por él y aconsejaban al joven muchacho, le advertían de los peligros de la vida y de la mala influencia que podrían ser sus amigos para él. Pero Kenny ya no quería escucharlos. Lo único que deseaba era crecer y volar muy lejos para poder vivir su vida a su manera y disfrutar de todas aquellas cosas que para él eran prohibidas. Una noche sus amigos lo invitaron a una fiesta en un lugar al que llamaban la azotea, pero los padres de Kenny le tenían prohibido siquiera acercarse a los alrededores de aquel lugar porque tenía muy mala reputación. Pero a Kenny no le importaba lo que pensaran sus padres. Para él solo eran unos viejos aburridos y tontos que no entendían nada de la vida de ahora. Así que él esperó tarde en la noche, cuando ya todos dormían profundamente, y se escapó silenciosamente para encontrarse con sus camaradas. Al llegar, todos contentos con la presencia de Kenny, celebraban que él estuviera ahí y le decían: «Te va a gustar mucho este lugar. Vienen muchas palomas y palomos de toda la ciudad y sobre todo te va a encantar probar del manantial del éxtasis». Kenny preguntó asombrado: «¿Qué es el manantial del éxtasis?», porque nunca había escuchado hablar de él, a lo que sus amigos dijeron con una carcajada: «¿Nunca has probado del manantial?». Kenny, avergonzado, agachó un poco la cabeza y miraba hacia los lados sin saber qué decir. Se sentía tonto ante sus compañeros. Entonces entró con sus amigos al lugar. Muchas luces estroboscópicas, un gran murmullo de una multitud de palomas y en el centro de aquel lugar un pozo con agua de color azul brillante. Era algo fantástico para Kenny, mientras él miraba asombrado cómo todas las palomas probaban de aquella agua y parecían pasarla muy bien. Todos se estaban divirtiendo. Ahora tocaba el turno de Kenny para que él probara también. Era como una iniciación para él. Tenía sus dudas, pero no quería quedar mal con sus amigos o como un tonto frente a ellos. Así que se atrevió y metió el pico en el agua y se dio un gran trago. Sus amigos hicieron una gran algarabía, pero Kenny pensaba dentro de sí que no sentía nada. Pero de pronto lo sorprendió un subidón de adrenalina que le recorría desde las patas hasta la cabeza. Se sentía la electricidad recorriéndole todas las plumas del cuerpo. Se sentía increíble, era como ser el dueño del mundo. Y comenzó a bailar y sus amigos lo animaban diciendo: «¡Kenny! ¡Kenny! ¡Kenny!». Al terminar aquella tremenda fiesta, Kenny regresó a su casa, como pudo, tambaleándose, pero llegó. Se acostó de la forma más discreta que pudo para que sus padres no se dieran cuenta. Y así convirtió sus escapadas en una rutina. La pasaba tan bien con sus amigos que quería ir todos los días a la azotea. Pero sus padres comenzaron a notar algo extraño en él. Siempre tenía sueño y estaba muy cansado. Ya nunca quería ir a la iglesia, ni siquiera hablaba con ellos. Su madre siempre pedía en sus oraciones por su hijo,
porque en lo más profundo de su ser sabía que algo no andaba bien. Cuando de repente un día Kenny comenzó a sentirse mal. Le dolía mucho la cabeza, se sentía mareado, le dolía la panza, no tenía fuerzas, pero no se atrevía a contarle a sus padres por temor a que descubrieran que él había estado tomando agua del manantial del éxtasis. Pasaron algunos días y Kenny no mejoraba, todo lo contrario. Ahora comenzaba a tener visión borrosa y cada vez se sentía más débil. Casi no podía volar. En su desesperación, con sus últimas fuerzas, fue a buscar a sus amigos para que lo ayudaran, porque se sentía muy mal. Al verlo, sus compañeros de fiesta se asquearon de él, de su apariencia, porque se veía muy mal. Ninguno de ellos quería acercarse a Kenny, así que comenzaron a empujarlo y a gritarle que se fuera, y lo arrojaron de la azotea. Kenny intentó abrir sus alas, aunque casi no podía, pero logró planear hasta el suelo. Con lágrimas en sus ojos, porque sus amigos lo rechazaron, él no podía entender qué estaba pasando, por qué sus amigos le hacían esto. Después de un largo rato llorando e intentando buscar respuestas y entender, se decidió por fin hablar con sus padres y contarles toda la verdad. Pero ya era muy tarde para Kenny, ya no podía volar y estaba muy lejos de casa. Y repentinamente se quedó ciego, ya no se podía mover. Con el pasar de los minutos, su respiración se hacía más lenta y murió. Murió añorando poder abrazar a sus padres y que lo perdonaran. Lamentablemente, Kenny falleció, porque lo que él no sabía era que aquel supuesto manantial donde iban a pasarla bien con sus amigos eran aguas residuales que contenían un virus mortal para él. Al parecer, olvidó lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, «Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios». A pesar de que la historia de Kenny es ficción, también es una realidad en la vida de muchos jóvenes y no tan jóvenes, que por perseguir deleites y placeres momentáneos se convierten en hijos desobedientes que deshonran a sus padres. Muchos piensan que sus padres solo quieren hacerles la vida imposible, que les quieren prohibir que gocen y disfruten de la vida, sin comprender que sus padres solo están tratando de cuidarlos de un mundo de apariencias que tiene una cara muy oscura, que cualquier mala decisión puede traer consecuencias nefastas a sus vidas, y los padres a toda costa quisieran evitarle eso a sus hijos. Cualquiera de esas consecuencias fatales, consecuencias que muchas veces ellos conocen bien en carne propia o a veces por experiencias ajenas, pero que saben que sus hijos son ovejas en un mundo de lobos. Las amistades, así como con Kenny, estarán contigo en las fiestas, en la chercha, pero cuando estés en problemas se apartarán de ti. Si no, pregúntale al doctorcito cuántos de sus amigos lo van a visitar a la cárcel, o a Monkey Black, quiénes van a su tumba, quiénes te subieron su vida el día que la de él también se detuvo. Pregúntenle al doctor Nastra, el papá del doctorcito, si no se arrepiente de no ponerle límites a su hijo, si no lamenta el haberle permitido tantas cosas que posteriormente se convertirían en una desgracia para su hijo. Nosotros los hijos, durante mucho tiempo, vemos a nuestros padres como nuestros grandes antagonistas, como los que prohíben, como los que no saben vivir la vida, los aburridos y atrasados, cuando ellos en realidad son nuestros grandes aliados, son los que realmente se preocupan por ti, los que desean un buen futuro para ti, son los que se alegran por tus éxitos y los únicos que estarán contigo en tus fracasos, los que te ayudarán a levantarte. Sé que hay amigos verdaderos, pero en esta ocasión no estoy hablando de eso, sino del amor más puro y genuino que después del de Dios, el amor de los padres por sus hijos. Papá y mamá quizás no tienen el título que tú tienes, quizás creas que no son tan inteligentes como tú, que no conocen la calle como tú la conoces, y puede ser cierto, pero son los únicos que te aman, te respetan y te valoran por lo que tú eres, no por lo que tienes o por tu apariencia. Porque te amaron desde el día 1, cuando apenas y eras una buena noticia, porque te cuidaron cuando eras más vulnerable, en esa etapa donde no tenías amigos, ni títulos, ni riquezas, cuando había que cambiarte los pañales, cuando llorabas por las noches, cuando te enfermabas y ellos querían enfermarse ellos en tu lugar para que tú no sufrieras.
Por eso, cuando un padre pierde a sus hijos, no hay consuelo para ellos. Así que aprende a valorar a tus padres. Quizás no sean los más sencillos de comprender, pero son quienes más te aman. Aprendamos a honrar los valores y la educación que ellos nos dieron. Escuchemos sus consejos, porque no son críticas, solo no quieren que cometamos errores, que ellos saben bien a dónde conducen. La palabra de Dios nos enseña que el padre corrige al hijo que ama. Así que siéntete dichoso cuando sus padres les corrijan. Eso es muestra de amor y preocupación por ustedes. Así que aprendamos a asumir con humildad y sencillez de corazón sus correcciones y enseñanzas. No sea que un día, así como ocurrió con Kenny, descubramos muy tarde que ellos eran quienes más nos amaron. Así que recuerda, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa de parte de Dios para ti. Tu vida será larga y bendita en Dios. Que Dios te guarde en tu camino. Un fuerte abrazo para todos y que la paz de Dios esté con todos ustedes.